Bueno, buenas tardes. Hola a todos, hola a todas. Empezamos nuestra cuarta mesa y la segunda de este día en este foro de los alimentos transgénicos a debate. Y bueno, para agilizar las cuestiones, vamos a empezar. El orden de las ponencias va a estar primero el maestro Alfonso José Vilchis Pelullera, después viene la querida Sol Ortiz García, le sigue el doctor Alejandro Espinosa y finalmente Manuel González Ortega. Entonces, leo brevemente las semblanzas. El maestro en ciencias Alfonso José Vilchis Pelullera es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo la maestría en ciencias en biología experimental aquí en la misma facultad y dirigió el experimento espacial sobre germinación de semillas en microgravedad a bordo del transbordador Atlantis de la NASA en 1985, el cual estuvo en órbita terrestre durante 7 días. Su campo de investigación ha sido la evolución molecular de retropseudogenes y pseudogenes en el genoma humano y en otros genomas de primates. Ha impartido las materias de biología molecular y biotecnología en la carrera de biología aquí en esta facultad desde 1981 y su principal afición fuera del campo académico es tocar el piano, interpretando principalmente música para cine y música de los Beatles. Y bueno, tienes 35 minutos. Acá estás. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación de Julio Muñoz. Fuimos compañeros en la carrera hace como 200 años más o menos, pero fuimos compañeros y le tengo una gran estima y le agradezco mucho esta invitación, igual que a los organizadores en general. Yo no voy a pasar diapositivas, solamente voy a hacer algunos comentarios, algunas reflexiones sobre el tema a debate, que son los organismos transgénicos, haciendo primero una breve acotación entre la diferencia entre organismos genéticamente modificados y transgénicos. Hay organismos genéticamente modificados que no son transgénicos, es decir, a los cuales se le han generado alguna mutación, ¿sí? En su genoma, en algunos genes, pero no se le ha incorporado un gen ajeno, un gen heterólogo, como es en el caso de los transgénicos. Un ejemplo de un organismo genéticamente modificado que no es un transgénico es, por ejemplo, la bacteria Pseudomonas syringae, que ataca a los cultivos de fresa. Cuando baja la temperatura, esta, en su biología, en su forma estructural, en la membrana expresa una proteína que es una proteína que sirve como centro de nucleación de cristales de hielo. Entonces, cuando baja la temperatura, esta bacteria está en la superficie de la planta de la fresa y genera pues una patología en la fresa y la echa a perder a la planta, precisamente porque se forman estas estructuras de hielo. Hacia 1980 y tantos, algunos investigadores en Wisconsin examinaron qué gen o qué propiedad tendría esta bacteria para poder generar este daño y descubrieron esta proteína de nucleación del hielo, ¿sí? Hicieron estudios de ingeniería genética, llegaron a aislar el gen, la proteína, y generaron una mutación en el gen que producía esta proteína y por lo tanto hicieron una cepa con una deleción en el gen para la proteína de nucleación del hielo. Le llamaron ICE-, o sea, hielo negativa, por decir algo, y esta después ya la introdujeron a campos experimentales de fresa, viendo que la mutante genéticamente modificada, pero no transgénica, ICE-, de alguna manera competía favorablemente contra la tipo silvestre, la wild type, y de esta manera se protegía los cultivos de fresa. Igual esto se llevó también con la papa, con resultados muy exitosos. Entonces quiero hacer esta aclaración de que muchas veces se confunden los organismos genéticamente modificados con los transgénicos. Un transgénico es un organismo
genéticamente modificados, pero no todos los organismos genéticamente modificados son transgénicos. Bien. Con los transgénicos estamos conviviendo desde mitad de los años, desde la década de los 70, cuando los primeros transgénicos fueron bacterias a las que se les insertaron genes sintéticos, ¿sí? Con los mismos codones humanos, para dos genes, el gen de la insulina y el gen de la somatostatina, dos hormonas proteicas que tuvieron un gran éxito en el campo farmacológico. Fue un gran aporte, ¿sí? a la medicina, ¿sí? El doctor Francisco Bolívar fue un pionero en estos desarrollos, y bueno, los transgénicos bacterianos después han desarrollado para la producción de muchos compuestos de interés biomédico. Tiempo después vinieron, hacia 1980 y tantos, las vacunas recombinantes. La primera fue contra la hepatitis B, después contra el papiloma humano, 4 variantes, ahí son 16 y 18, contra el herpes zóster. Y estos transgénicos, pues, han sido de una gran utilidad. Han sido de una gran utilidad biomédica, farmacológica, han salvado muchas vidas humanas. Entonces, nadie pone objeción a este uso de los transgénicos en el campo farmacéutico, en el campo biomédico, en el campo de la inmunología, como las vacunas. Y el centro de interés está puesto, el debate, digamos, como dice las ponencias, en los transgénicos vegetales, por razones evidentes, ¿sí? Se ha generado durante, digamos, casi tres décadas, un amplio debate sobre si los transgénicos vegetales pueden resultar dañinos, pueden resultar beneficiosos, qué consecuencias pueden tener para el medio ambiente, para la salud humana. Y todas estas son preguntas muy válidas y son preocupaciones muy válidas de la sociedad, de la comunidad académica, ¿sí? Desde mi punto de vista, los transgénicos no hay que ni echarlos en un saco para maldecirlos, ni echarlos al cielo para bendecirlos. Habría que ver caso por caso, organismo vegetal transgénico por vegetal transgénico, sus pros, sus contras, sus características, sus cualidades, sus ventajas o sus prejuicios en su caso, ¿sí? Porque por lo pronto no puede ser lo mismo, considerar en un mismo saco, por ejemplo, el maíz transgénico con los eventos para resistencia a plagas y para resistencia a herbicidas, ¿sí? Por cierto, herbicidas muy agresivos, ¿sí? Como puede ser el glifosato en este caso. No puede ser lo mismo este caso que la comparación, por ejemplo, con el arroz dorado. El arroz dorado, que es un producto transgénico al cual se le han añadido los genes codificantes para enzimas, para que a partir de un compuesto geranil difosfato se produzca en el arroz el beta-caroteno, precursor de la vitamina A. Este es un gran logro, ¿sí?, de la biotecnología, el generar un producto en donde se incremente el valor nutricional, y esto fue ideado por los doctores Ingo Potricus y Peter Beyer en Suiza, y su idea era que este arroz se distribuyera principalmente de forma gratuita en países asiáticos, donde la incidencia de enfermedades visuales en niños pequeños de 5 años los condenan a muchos miles de niños, centenares de miles de niños a la ceguera. El arroz dorado no se ha comercializado por razones también muy complejas, económicas, de intereses económicos de las compañías biotecnológicas, por intereses políticos y por el hecho sencillo de que para generar este arroz dorado, el equipo de Ingo Potricus y Peter Beyer, desgraciadamente, incurrieron en el error de violar 70 patentes, ¿sí? Y destrabar 70 patentes a nivel biotecnológico ha llevado muchos años, décadas, ¿sí?
de negociaciones para que este arroz con estas características, es un arroz transgénico, se pueda comercializar. Ha tenido muchos problemas, pero yo creo que, bueno, desde mi punto de vista yo estaría totalmente en favor de que este arroz con estas características del expresar vitamina A, con toda, para suplir una deficiencia muy importante, no se puede considerar lo mismo, por ejemplo, que el maíz transgénico. Entonces, desde mi punto de vista, el debate o el análisis se debe llevar caso por caso, ¿sí? No verlos todos en general, ni condenarlos todos, ni pontificarlos todos, sino ver los pros y los contras de cada uno de los cultivos. Y en el caso, pues, uno de los reflectores, evidentemente, está puesto en el maíz, y en México el tema es muy pertinente, pero hay antecedentes, como en todas las actividades. Hubo un investigador en México que ya muy pocos jóvenes conocen, yo creo que prácticamente ninguno, ¿sí? El maestro Efraín Hernández Holocotzi, ¿sí? Que se dedicó durante toda su vida a la recolección de maíces por toda Latinoamérica, al estudio genético del maíz, de las variedades, a estudios sobre etnobotánica, sobre modos de producción en comunidades, no solamente en México, sino en muchos países de América Latina. Y la obra del doctor Hernández X ha sido, desde mi punto de vista, una de las aportaciones más especiales, más importantes al estudio de las razas nativas de maíz en México. Hay una anécdota, quiero ser muy breve, que está redactada en un artículo del maestro Hernández X, en donde a un campesino de Tlaxcala, él era de Tlaxcala, fue a visitarlo, ya una persona mayor, y le dijo: oiga, ¿usted qué tipo de maíz siembra? Dice: pues siembro 3 variedades, la amarilla, la morada y la blanca. ¿Y cuáles son sus periodos de crecimiento? Bueno, mire, el maíz amarillo 5 meses, el morado 6 y la blanca y el blanco 7. Dice, y le preguntó Hernández X: ¿y cuál es el de mejor rendimiento? Ah, el blanco. Dice: entonces, ¿por qué no siembra solo maíz blanco? Y le dice el campesino: oiga, ¿usted sabe cómo van a venir las lluvias este año? Dice: bueno, yo soy agrónomo, no soy adivino. Dice: precisamente por eso. Si las lluvias vienen escasas este año, el maíz amarillo me va a crecer bien. Si las lluvias vienen un poquito más intensas, me van a crecer el maíz amarillo y el morado, pero si vienen muy intensas, me van a crecer los 3, y entonces ya tengo cubiertas mis necesidades. Esta anécdota del maestro Hernández X ilustra muy bien, ¿sí?, la dicotomía entre la homogeneidad en los cultivos y la variedad, ¿sí? Y el campesino, ¿sí?, él estaba simplemente dando una lección de cómo su experiencia la había transmitido, y la transmitía, ¿sí?, a su familia, haciendo esta amplificación, digamos, dando esta variedad en sus cultivos, ¿sí? Hablo del doctor Hernández X porque a partir de los estudios que él hizo sobre fitomejoramiento del maíz, ¿sí?, ha seguido en México hay una gran tradición en la experimentación, en la investigación del maíz, razas mejoradas, semillas mejoradas, en fin, ¿sí? Muchas variedades hay a disposición. Por ejemplo, la obra afortunadamente aquí presente el doctor Alejandro Espinosa, ¿sí?, dedicando toda su vida al fitomejoramiento del maíz, trabajando mucho con una mutante del maíz que se llama Paco 2, en donde se incrementa mucho el contenido de lisina y de triptofano. Todo este esfuerzo hay que recuperarlo, ¿sí? El maíz transgénico tiene una alta tecnología, mucha ingeniería genética, mucha biología molecular,
Pero en México hay muchos estudios hechos con genética clásica sobre el mejoramiento del maíz, sobre la gran riqueza que tenemos, ¿sí? Y este esfuerzo ha sido de alguna manera menospreciado por las políticas públicas, ¿sí? En los años 80 se dieron circunstancias donde prácticamente se fue desmontando, ¿sí? La asistencia al campo. La productora nacional de semillas Pronace desapareció, se dejó esto en manos de las empresas transnacionales y esto desgraciadamente ha llevado a una situación verdaderamente caótica, en donde por datos oficiales de hace unos cuantos meses, en México importamos el 55% del consumo de maíz, cuando en los años 70 éramos productores de todo el consumo. En pocas décadas esto ha dado un vuelco terrible, ¿sí?, hacia una dependencia de las importaciones de maíz, a la dependencia hacia las grandes compañías transnacionales. Aquí sí permítanme hacer un matiz. Se dice mucho que sin maíz no hay país, ¿sí? Pero yo cuando oigo esto digo, bueno, y si se importa el 55% del maíz, ¿qué quiere decir esta frase? Sin maíz no hay país. Entonces vamos a hablar, sin importación no hay país, o sin importación no hay maíz, es decir, ya ha dejado de tener contenido esa frase, ¿sí? Porque las políticas internas para el campo han sido totalmente desastrosas, ¿sí? Y por eso es que, insisto, todo el esfuerzo académico, todo el esfuerzo experimental, todo el esfuerzo por retener en el campo las prácticas tradicionales, ha sido un esfuerzo verdaderamente notable, admirable, frente al embate de las compañías transnacionales que prácticamente en el mercado de las semillas mejoradas, no transgénicas, mejoradas, ocupan cerca del 90%. El caso del maíz palomero, ¿sí?, más típico de México no puede haber, y tenemos que importar los granos para reventar. Imagínense, maíz, ustedes van a buscar al campo productores de maíz palomeros y va a ser de verdad una búsqueda muy difícil para que encuentren superficies sembradas con maíz palomero. Las tenemos que importar hasta para hacer palomitas. Esto es desastroso. Esta es una situación verdaderamente lamentable para un país como México, con tal variedad, con tal riqueza biológica, ¿sí? Entonces la pregunta que yo haría es, en el caso específico del maíz, o sea, por eso digo, hay que ver caso por caso. ¿Necesitamos el maíz transgénico? Esa es la pregunta. ¿Se necesita? A lo mejor para los Estados Unidos les funciona muy bien, pues que lo cultiven allí. A lo mejor en Argentina también, pues que lo cultiven allí, en Australia, ¿sí? Pero aquí, ¿sí?, si ya la semilla mejorada ya cuesta cara, cuesta más cara aquí la semilla que en los Estados Unidos, que ya es decir, imagínense ahora el precio del maíz transgénico, ¿sí? Un maíz que no está pensado para elevar el contenido nutricional, sino para los rendimientos, ¿sí?, en condiciones de superficies muy bien tecnificadas, de alto riego, pero en México son muchos Méxicos, en primer lugar. No es lo mismo Sinaloa que Sonora, que Tamaulipas, que Oaxaca, que Tlaxcala, que Guerrero o que el Estado de México. Entonces las condiciones fisiográficas, hidrológicas, topográficas, climatológicas, precisamente tenemos esa gran diversidad de maíz para contender, ¿sí?, esas variedades que han sido seleccionadas, ¿sí?, a lo largo del tiempo, que están adaptadas a esas diferentes condiciones. Pero si la investigación que ya está realizada y que se sigue realizando no es apoyada, y el campesino tiene que ir cada ciclo a comprar semilla a las compañías transnacionales, ¿sí?, porque el maíz criollo a lo mejor ya no les funciona bien, entonces la dependencia sigue y sigue y sigue. Si eso le añadimos, ¿sí?, la incorporación de maíz transgénicos, pues yo veo el panorama bastante difícil
si es que no cambia las políticas agroalimentarias en este país. ¿Cuáles podrían ser las estrategias, ¿sí?, que se deberían tomar? Uno, ¿sí?, reforzar la investigación experimental, ¿sí?, generar nuevamente una presión por parte de la sociedad, de las comunidades, de los grupos sociales, campesinos, académicos, ¿sí?, para que se aumente la producción, para que no se compre ya, sino que se incremente la producción de semilla mejorada en México, ¿sí? Prácticamente que se deje el dilema de transgénicos contra maíz transgénico contra maíz no transgénico, porque de verdad es un problema que trasciende lo biológico, sin concepto muy importante lo biológico. Por ejemplo, el caso de la posible contaminación, ¿sí?, por vía semilla, por vía polen, de transgenes hacia maíces nativos. Sí, eso falta mucho por estudiar, la cuestión ecológica. Sin embargo, otra vez vuelvo a repetir, si tenemos tal riqueza de semillas mejoradas en este país, ¿sí?, si hay una labor de hace muchas décadas del INIFAP, de Chapingo, del CIMIT, ¿sí?, de la misma universidad, el trabajo del doctor Alejandro Espinosa lo ejemplifica. Entonces la pregunta es, ¿se necesita en realidad? ¿Necesitamos el maíz transgénico? ¿Es una necesidad, ¿sí?, en la producción de maíz en México, el uso del transgénico? Mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no, porque tenemos ahí los recursos. Si no los tuviéramos, sería otra cosa. ¿Sí? Tal vez se vería la necesidad, bueno, sí, pero tenemos el recurso, tenemos esa disposición de variedades, esa gran riqueza biológica. Y entonces esto, ojalá que las futuras generaciones, ojalá, es un deseo, ¿sí?, ya no existan debates sobre los transgénicos, que existan debates sobre las políticas públicas de cómo apoyar a la producción en el campo, cómo apoyar, reforzar la ayuda técnica al campo, que se volviera nuevamente a constituir la Productora Nacional de Semillas, ¿sí?, que fue un órgano del gobierno para ayudar al productor, que las políticas neoliberales lo dejaron al productor totalmente en manos de las compañías transnacionales. El apoyo al campo fue cada vez menor, ¿sí? Antes la palabra extensionista era una palabra que tenía una connotación muy respetable. Ahora nadie ya conoce a lo que es un extensionista. En fin, espero que algún día el debate ya no sea sobre los transgénicos, ¿sí?, sino que sea sobre cómo incrementar con nuestra propia riqueza lo que tenemos. Entonces, para finalizar, creo que el caso de los transgénicos hay que verlos, de vegetales, hay que verlos caso por caso. Los transgénicos en el campo farmacológico, biomédico, inmunológico han sido de una gran utilidad, ¿sí? Y entonces la investigación sobre transgénicos ahora con la nueva tecnología CRISPR-Cas9, pues se presenta otra nueva oportunidad para la manipulación genética. Esto va a continuar y qué bueno que continúe, la investigación no se puede frenar, no se puede parar, ¿sí? Pero hay que orientarla hacia las verdaderas necesidades como país, como sociedad, ¿sí?, y no a las necesidades que tengan las empresas transnacionales. Muchas gracias. Le agradezco al maestro Alfonso porque además acabó dentro del tiempo